¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una edición especial de los otros libros desde la Feria del Libro de Buenos Aires. Hoy para conversar con Daniel Huircapán, el autor de La Voz del Viento, un libro de la editorial de la Universidad del Centro. Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. Que ya Caure, Cahuequena, buenas tardes, saludando en el idioma. Y haciendo lo que haces habitualmente, porque sos traductor. Sí, trabajo en la traducción y la interpretación de textos en español y de la lengua nuestra y traducir de un idioma al otro para poder llegar a nuestro pueblo, a nuestra gente en nuestra propia lengua. Cuando decís nuestro pueblo, nuestra gente, ¿a quién te referís? Nosotros somos el pueblo Gununacuna. Generalmente no nos conocen con este nombre, sino con otros motes o seudónimos que nos han puesto, como los Pampas en esta región o los Tehuelches septentrionales. En realidad nosotros no son nuestros nombres originales, sino que nuestro nombre original es Gununacuna, que significa los paisanos. ¿Y es ofensivo para ustedes que les digamos tehuelches o pampas? En, Nosotros, bueno, hoy trabajamos sobre lo que es la reivindicación de que cada pueblo se pueda llamar así. Muchas veces estos motes tenían cierta picardía cuando le preguntaban a otro cómo te llamas vos y no hacían el paso ese de preguntarte a uno cómo te llamas vos. Entonces ahí recibimos muchos motes y bueno, ya ha pasado en muchos pueblos, ¿no? Así vamos descubriendo que en realidad los pueblos no se extinguen, sino que lo que se extingue son estas denominaciones que es así como no se llaman los pueblos, sino que tienen su verdadero nombre. En el caso nuestro, hoy reivindicamos el Gununacuna, que ha dejado una fuerte identidad en la provincia de Buenos Aires. La gente por ahí no sabe que habla Guenena Yajech, que es el nombre de nuestro idioma, pero en el español que hablamos en la provincia de Buenos Aires, hablan Guenena Yajech. Y lo conocen, sin embargo, todavía no saben que lo conocen. ¿Vos de qué ciudad sos? Yo nací siempre digo, yo nací en el paraje ancestral de Quebebe. Hoy es llamado Puerto Madryn, en la provincia del Chubut. Y mi familia viene de la zona de Telsen, un pueblito muy chiquito en la provincia. Y mis tatarabuelos eran de Sierra de la Ventana. Cuando hablas de tu pueblo, de tu gente, ¿cuántas personas son? ¿En qué lugares están radicados? En este momento, en el conteo propio que tenemos hecho, tenemos población Gununacuna viviendo en la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, Miramar, Tres Arroyos, Guaminí, en Tapalquén, después en la provincia de Neuquén, en el norte neuquino, también en la provincia de Chubut, en lo que es el valle y costa de la provincia de Chubut, en la meseta central de Chubut y Río Negro. Una población, también no tenemos un número exacto de cuánta población Gununacuna hay en realidad. O sea, nosotros tenemos lo que nosotros conocemos, así que suman, en este censo va a sumar muchísimo más el autorreconocimiento. Daniel, cuando nos explicabas en el comienzo cuál era tu tarea, hablaste de reivindicar, entiendo yo también, de recuperar derechos perdidos, derechos no reconocidos. ¿Cómo están en esa materia hoy, por ejemplo, por el Estado argentino? Bien, en el caso nuestro hemos sufrido un proceso de invisibilización tan grande que no figuramos en ningún mapa oficial. A partir de trabajos lingüísticos que se han hecho, empezamos a figurar de vuelta en los mapas y decir, bueno, la presencia de nuestro pueblo tan grande que hoy, bueno, nuestro pueblo se ha empezado a organizar, ha empezado un proceso de reconstitución hacia adentro y se han organizado las comunidades indígenas. Y para esto fue fundamental tener una buena relación con el Estado argentino, del cual nosotros también nos sentimos parte. Nosotros decimos, somos Gununacuna y también somos argentinos. No hemos dejado de ser parte de esta historia. De hecho, uno de mis tíos, el hermano mayor de mi papá, es combatiente indígena de Malvinas y hoy se ha autorreconocido como tal y es reconocido por el Estado Nacional, por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, como el soldado Gununacuna que estuvo en las Malvinas. Cuando hablabas de traducción, traducís textos obviamente para ser comprendidos en la lengua que ustedes manejan, en la lengua original. ¿Qué textos, qué material traducís? Son de diversas índoles, tienen que ver con legislaciones, con campañas que se hacen. En la del COVID tuvimos que llegar a nuestra gente, bueno, ¿cómo le explicamos el COVID a nuestra gente? Y cómo hacemos explicarles para tomar las medidas. Después, con el mal de Chagas, que si bien el mal de Chagas no es una enfermedad típica de Patagonia,
pero ha llegado a través de los cargamentos, porque la vinchuca es un insecto que se transporta mucho, y ha habido casos de esto, ¿no? Bueno, ¿qué medidas hay que tomar ante un insecto que no conocemos y que de golpe lo vemos y decimos, ¿qué hacemos con ese bicho, no? Bueno, y así todas las traducciones que tienen que ver con las elecciones, que tienen que ver con salud, con la salud tradicional y la salud indígena, con derechos indígenas. Abarcamos una gran gama para que nuestra gente pueda tener un conocimiento más amplio en la propia lengua, que es hoy lo que reivindicamos los pueblos indígenas, ¿no? Ante el Estado, es decir, bueno, llegar a cada uno en su idioma, que de hecho en Argentina estamos manejando alrededor de 36 lenguas indígenas en todo el país. Y la mayor parte de esas lenguas se está hablando hoy acá en la ciudad de Buenos Aires también. ¿Y hay contacto entre las distintas comunidades indígenas? Sí, tenemos un trabajo muy amplio con las organizaciones indígenas a nivel país, donde nos encontramos los Segnan, los Yagán, los Aoniquén, Gununa, Ranqueles, Comechingones, Huarpes, Quechuas, Guaraníes, donde vemos de todos los pueblos integrando estas organizaciones y tenemos estos encuentros. Es decir, bueno, cómo debatimos esta diversidad enorme que hay en Argentina, que a veces no se ve, pero sin embargo es tan parte de nuestra cultura como argentinos que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Como te decía, en la misma lengua, cuando todos conocemos acá la palabra pampa, chacra, maíz, choclo, puma, y son palabras que vienen del quechua y se pronuncian tal cual. O el jaguar, el che argentino, que es del guaraní tú, ¿no? O usted o vos, que nos ha dado identidad también como argentinos. De nuestro pueblo, por ejemplo, hay una palabra que ha traspasado todas las culturas y que se ha hecho gran parte de la cultura argentina enormemente, es la palabra gualicho. El gualicho viene de nuestra cultura y hoy es parte del tango, de las chacareras, del folclore y de muchos pueblos indígenas que no hablan nuestra lengua, pero decís gualicho y saben a qué se está refiriendo. Es un embrujo, significa lo mismo que pensamos nosotros cuando escuchamos esa palabra. Claro, deriva todo esto, ¿no? El gualicho, para nosotros es gualichum. Ese chum significa que es una entidad femenina. Ajá. Entonces es la creadora de todos los males y enfermedades que existen en el mundo y, por supuesto, de estos trabajos que se tenía mucha creencia y bueno, eso va pasando a nuestra cultura como argentino, como engualichar, y ya no usamos embrujar para maldecir. Maldecir, claro, exactamente, claro. Hacer un daño al otro de forma espiritual. Daniel, estás en Buenos Aires participando de la Feria del Libro. Estás en Buenos Aires estudiando. ¿Qué estudias? Estudio antropología. Justamente también tiene que ver con esto que tenemos los indígenas de empezar a romper viejos paradigmas. Para nosotros la antropología antiguamente representaba como un proceso de usura hacia nuestra cultura, de despojo de los conocimientos tradicionales. Y hoy entendimos de que no, que la antropología nos puede dar muchísimo. Hemos empezado una etapa donde los pueblos indígenas empezamos a relacionarnos con todas las disciplinas, con los biólogos genetistas, con los antropólogos, con lingüistas, y empezar a hacer lo que nuestros abuelos nos aconsejaron antes de irse, ¿no? Que era mirar el cóndor de la vida, el cóndor como el ave más sagrada que tenemos, es decir, un ala de este cóndor es toda la ancestralidad que tenemos, nuestras lenguas indígenas, nuestros conocimientos tradicionales, y el otro ala es todo el mundo moderno que tenemos hoy. Un cóndor necesita dos alas para volar y nosotros necesitamos poder consensuar esos dos mundos para poder seguir existiendo como cultura. Decía en el comienzo de esta charla que estamos disfrutando mucho, Daniel, que has publicado La Voz del Viento en UNICEM. ¿Cuál es el contenido de La Voz del Viento? Bueno, en principio el viento patagónico es el que nos representa. O sea, un patagónico donde va a un lugar que no hay viento se siente extraño, porque es algo que nos acompaña todo el tiempo. Entonces, como un viento antiguo, viene de vuelta a traernos la memoria ancestral, de decir quiénes somos, que es un gran problema que tenemos en Argentina, ¿no? Que hemos hecho tanta legislación al respecto de la identidad de la memoria, y el viento es el portador de la memoria. Y en este portal de la memoria, lo que contamos en este material, Eyeya Heche, nuestra lengua, La Voz del Viento, volvemos a contar toda nuestra narrativa, toda nuestra literatura oral. Porque muchas veces cuando se habla de literatura se piensa que simplemente literatura es lo escrito, pero los indígenas tenemos una literatura que es oral, o una oral literatura. Y eso es lo que ahora empezamos también rompiendo un viejo paradigma de que nuestras culturas no se escribían. Hemos iniciado grupos de jóvenes escritores indígenas a empezar a plasmar. Y en esto nosotros plasmamos todas nuestras historias que nos contaron nuestros abuelos sobre el origen del mundo, un mundo lleno de gigantes, de enanos, de muchos seres, que nosotros decimos
Si conocen la mitología griega y romana, cuando lean la Laguna Cuna se van a sorprender el parecido que tiene. Y no hubo contacto entre estas culturas. Es narrativa porque son historias tradicionales que incluso están pintadas en pinturas rupestres. Y pinturas rupestres que se ha podido datar que son milenarias. Entonces no es que ha habido un contacto. No. Fueron culturas que vieron lo mismo y ese mismo es el cielo. Y de ahí bajaron todas esas historias. Y como decían nuestros abuelos, bajaron el cielo en forma de historias hacia nosotros. Y nosotros hoy, ese cielo lo volvemos a bajar ahora en esta nueva forma, en forma de libro, en forma de literatura escrita, para que se conserve este conocimiento y poder compartirlo con mucha más gente, porque uno llega hasta cierto punto, pero los libros son hijos que van más allá de uno. Te felicitamos mucho, Daniel, y te agradecemos por haber estado en los otros libros. Muchísimas gracias. Wauja, Cashuacaquena, Mejaque Pasnauna, que anden muy bien. Muchísimas gracias y nos reencontramos en la próxima edición de los otros libros. Recomendamos la lectura de La voz del viento, un libro de Unicen.